Bien, buenas noches hermanos. Hemos cambiado nuevamente de escenario, ¿sí? Resulta que en casa me vine uno de los duples que tenemos en alquiler y esperando tener menos ruidos que en casa, pero resulta que hay unos albañiles que están trabajando en la propiedad y bueno, por ahí van a escuchar algunos comentarios o algunos golpes. Bien, nos tocaba capítulo 2 de Santiago y a partir del versículo 14 hasta el 26. Un tema que es trascendente en cada uno de nosotros, ¿sí? Y Santiago lo trata como todos los temas que analiza y que plantea desde un punto de vista práctico y dando ejemplos también sobre eso, ¿sí? Vamos a leer el versículo 14, que es donde hace el planteo, la tesis del tema que quiere tratar, ¿sí? Versículo 14 de capítulo 2 de Santiago, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Si acá lo que está planteando Santiago es claro, ¿sí? En primer lugar, no dice si alguno tiene fe, no, si alguno dice que tiene fe, ¿sí? Y no lo demuestra a través de sus acciones, su forma de vivir, su forma de actuar. ¿Podrá esa clase de fe, esa clase que se declama, pero que no se asume como propia, salvarle? Y está hablando de su relación, de nuestra relación con Dios, ¿sí? Como dijimos, acá en este versículo plantea su tesis y aparentemente muestra una contradicción con las enseñanzas de Pablo. Por un lado tenemos fe, por otro lado tenemos obra, ¿sí? Ahora bien, Pablo no se desentiende de las obras, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 10, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Somos un poema de Dios. Y Santiago tampoco se desentiende de la fe, ¿sí? Versículo 18, la segunda parte nos está diciendo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿Sí? Entonces, no hay una dicotomía entre fe y obras, son distintas precisiones que se toman, ¿sí? Cada uno ve distinto alcance o distinto matiz. Por un lado, el verbo justificar y también el sustantivo fe, ¿sí? Para Pablo, justificar es causar la posición de justo. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Tenemos Romanos 3.28 también, nos dice: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ahora bien, para Santiago, justificar es mostrar la condición. Uno mostraba la posición y otro muestra la condición de justo. La fe se demuestra como genuina a través de las obras que realiza. Sí, lo vamos a ir viendo a lo largo de este pasaje. Ambos definen la fe como una confianza viva y productiva en Cristo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6 también: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, ¿sí? Una fe que actúa tal como lo está planteando también Santiago, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también, porque a veces parece como que se están contradiciendo y uno está planteando las cosas a partir de lo que el otro dijo, que Santiago se escribió antes que Romanos y que Gálatas, y no es una rectificación a lo que Pablo estuvo planteando, ¿sí? Santiago dice: una fe estéril no es genuina.
Una fe que no obra en acciones de amor, que no obra la obra y la justicia de Dios, está muerta. La genuinidad de la fe se muestra no en el decir, aquel que dice que tiene fe, sino en el hacer. El profesante dice tener fe, pero no lo muestra en obras. Esa fe es falsa. En cambio, el que obra justamente, ¿sí?, no necesita decir que tiene fe. Sus obras lo aclaran y lo dicen, ¿sí? El profesante simplemente aprueba las enseñanzas cristianas intelectualmente. Es una fe incompleta. La fe verdadera transforma el pensamiento y las actitudes y las conductas también de cada uno de los hijos de Dios. Si nuestra vida permanece igual después de confesar que creemos en Cristo, en realidad no creemos las verdades que afirmamos creer, ¿sí? No ponemos en obra las verdades que nosotros decimos